Bienvenidos a Mitología Japonesa. El día de hoy hablaremos de la creación del mundo, según la tradición sintoísta de Japón. Hubo un tiempo antes del propio tiempo en que no había nada. Un principio anterior a todo lo demás, en que no existía la fuerza vital, ni la forma, ni el movimiento. No existía nada que pudiera ser distinguido y llamado por su nombre, ni nadie que lo nombrara. Tan solo había una oscuridad sin límite y un silencio insondable. Así fue durante eras de magnitud inconcebible, hasta que un suspiro de vida conmovió esa quietud. Era un anhelo íntimo, una poderosa voluntad de ser que, como ondas apenas perceptibles en la faz de un estanque, pugnaba por ser liberada. Una muda exhalación que logró estremecer la nada hasta quebrarla con un diminuto resplandor. Ese destello floreció y se convirtió en un filamento luminoso. Impulsado por una fuerza creadora cada vez más vigorosa, fue creciendo al tiempo que su luz hendía la tiniebla y la separaba en dos partes, la luz de arriba y la oscuridad abajo. La creación se alumbraba a sí misma con el murmullo del viento que agita los juncos. Desprendiéndose del tronco luminoso como las semillas de un bambú, una miríada de rutilantes partículas en danza frenética fue originando las formas más sencillas. La luminosidad más pura y poderosa ascendió hasta moldear una llanura elevada sobre todo lo demás, un altiplano sobre el cual brotó una pradera de luz sublime, y en ella los primeros dioses eran sus retoños. En primer lugar, Ame no Minakanushi, el señor del centro sagrado del cielo, tan esplendente que la sola visión de su rostro cegaba a cualquier otra criatura. Tras él, sus deidades hermanas, Takami Musubi y Kami Musubi, fuerzas opuestas pero complementarias, que, sin embargo, carecían de género. No eran ni él ni ella, sino ambas cosas a la vez. Uno era un principio de luz, el poder creador del cielo, y el otro un principio de sombra, el poder creador de la tierra. Su concordia contenía la potencia de la vida, y nada más acceder a la forma, los dos desplegaron su prodigiosa capacidad generadora para completar la creación, pues la vida busca siempre llenar todos los espacios. Así surgieron el firmamento, el sol, las nubes y las estrellas, siempre bajo la atenta supervisión de Ame no Minakanushi, pues era el primer nacido, el único capaz de introducir el orden en aquella explosión de existencia. Ayudándose de Ame no Nuboko, la lanza celestial, que creó como concentración de su propio poder, el primogénito de los dioses pugnaba con denuedo para pulir y modular lo que sus hermanos generaban sin ser capaces de contenerse. A todo le asignaba un lugar, velando porque el equilibrio y la armonía se impusieran al caos. Sabía que si el desorden degradaba lo creado, cuando aún era frágil, podía suceder que regresara prematuramente a la nada, informe de la que procedía. El orden lo era todo. Con el fin de consolidar la creación, dividió la noche y el día, separando la luz de las tinieblas con el filo de la prodigiosa lanza, y fijó las leyes del cambio y del crecimiento. Estableció la sucesión de las estaciones y afianzó el ciclo eterno de las variadas formas de vida con las cuales Takami Musubi y Kami Musubi estaban poblando el Takamagahara, el nombre con que bautizaron a la alta llanura del cielo. Muy pronto, el Takamagahara se convirtió en el hogar no solo de las tres potencias primigenias, las Zoka Sanshin, sino también de las nuevas deidades que se originaron a partir de ellas,
De este modo, y con la ayuda de los nuevos Amatsukami, los kami del celeste altiplano, la creación cogió nuevo impulso y arraigó definitivamente, para gran satisfacción del primero de todos los dioses. El agua, el aire, el fuego y el lodo fueron mezclados y maleados sabiamente por los kami para formar montañas y valles, irrigados a su vez por torrentes, cascadas, ríos y lagos, mientras las altas llanuras se alfombraban, cubiertas de hierba y flores, y se convertían en vastas praderas tan extensas que la vista no alcanzaba a divisar sus confines. Por doquier, las plantas se multiplicaban y los sauces se inclinaban sobre las riberas de los ríos, cuyas aguas corrían puras y cristalinas. Una fina capa de rocío lo cubría todo en aquella gran mañana inaugural, purificando los contornos de las formas recién esculpidas y haciéndolas resplandecer bajo la luz del sol. Al contemplar su reflejo iridiscente, ni siquiera Takami y Kami pudieron contener la emoción. Tal era la belleza de lo que habían contribuido a crear. Todo florecía ordenadamente. Primero lo hacía el ciruelo y después el sakura, cuyas flores anunciaban la llegada de la primavera. El canto del cuclillo pregonaba a su vez el verano, y el color cobrizo de las hojas y su caída el otoño, al igual que los primeros y delicados copos de nieve anunciaban puntualmente la venida del invierno. Es el equilibrio y no la fuerza lo que vertebra la existencia y garantiza su renovación perpetua. Escucharon las dos deidades, Musubi decir a su hermano mayor, y su voz resonó en su interior como si fuera un coro. No existencia y existencia son uno, y lo mismo en su origen. Solo se separan cuando se manifiestan, y solo el orden y la adecuada jerarquía de los elementos aseguran su perdurabilidad. Acompañadme. Con la vista pegada al suelo, pues tampoco Takami Musubi y Kami Musubi podían contemplar la radiante figura de Ame no Minaka Nushi, sin ser deslumbrados por él. Los dioses avanzaron a través de la gran pradera, conmovidos por su propia obra. Aún había tantas cosas que aguardaban. Todas ellas debían ser nombradas. Mientras, a sus espaldas, el resto de los Amatsukami ultimaban la construcción del gran palacio que el Señor del Centro Sagrado del Cielo había ordenado erigir en el corazón del altiplano. Cuando las Zoka Sanshin alcanzaron los confines últimos del Takamagahara y el mayor conminó a sus hermanos a que se asomaran por su mismo borde, Takami Musubi y Kami Musubi quedaron estupefactos ante la visión que se les ofrecía. A infinidad de brazos de distancia bajo ellos se abismaba una suerte de masa grisácea de contornos imprecisos, sacudida a intervalos por violentos espasmos que a cada tanto erizaban su superficie de algo semejante a olas de pavoroso tamaño. Si bien mucho más densas que las de los océanos recién creados en las alturas, los hermanos comprendieron que era allí abajo donde la potencia vital menos pura había ido acumulándose en un moroso descenso hasta conformar un gigantesco depósito de materia huérfana, de forma y de propósito. La luz apenas lograba abrirse paso a través de ella. Durante largo rato, Takami y Kami contemplaron el silencio de aquella región inferior, aún en penumbra, y en sus rostros se dibujó una expresión de desaliento. La creación no estaba ni mucho menos concluida. Después de mirarse el uno al otro, alzaron sus ojos a la nebulosa centellante que envolvía al Señor del Centro Sagrado del Cielo. Fue solo un instante, pues pronto hubieron de bajar la vista. ¿Qué haremos a continuación, oh Señor?, dijo Kami Musubi, expresando al mismo desconcierto que su divinidad complementaria no se atrevía a formular. Ame no Minaka Nushi sonrió para sí. Conocía los corazones de sus hermanos mejor que ellos mismos y sabía cuál era la sensación
que en ese momento los abrumaba. Una sensación por completo nueva para ellos y que por tanto desconocían. Sencillamente estaban exhaustos. Sus energías eran inconmensurables, pero no infinitas, como tampoco lo eran las suyas, por mucho que fuera el más poderoso de entre todos los seres existentes. Y aún era cuantioso lo que restaba por hacer en aquella región celeste antes de dar por concluida aquella parte de su tarea. El primogénito había vislumbrado que eran las generaciones venideras las que habrían de completar el estadio siguiente, si bien todavía no le había sido revelado cómo. Descansar, respondió afablemente Ame-no-Minaka Nushi. Pues así como cada ser y cada cosa deben ocupar su lugar, así cada acto debe obrarse en el momento preciso. Una leve brisa vespertina se levantó en ese instante e hizo aletear la rica y delicada tela del manto de Kami Musubi, y a una señal de Ame-no-Minaka Nushi, los dioses se volvieron para emprender el regreso al palacio en ciernes. Frente a ellos, en la distancia, el sol comenzaba a ponerse tras las montañas recién formadas, derramando sobre la gran llanura sus postreras luces y tiñendo la inmensa pradera de azul y escarlata. La noche comenzaba a caer sobre el nuevo mundo. El palacio de los Amatsukami, construido con sólidas columnas de madera pintadas de blanco, se alzaba inmaculado igual que una garza sobre las amplias praderas del Takamagahara. Poseía varias torres menores, coronadas con unos techos inclinados, rematados por elegantes aleros, y un torreón central, cuyas alturas superiores se perdían entre las nubes. Allí habitaba el Señor del centro sagrado del cielo. Los días inaugurales de la creación quedaban ya lejanos. Después de toda una edad del tiempo, ese día había de producirse un acontecimiento extraordinario. Ame-no-Minaka Nushi había convocado a todas las divinidades para poder festejar y despedir a los dos más jóvenes de entre ellos, quienes habrían de partir al día siguiente con la más importante misión desde que los primeros kami llegaran al mundo. Aquellos dos jóvenes en quienes residía tanta esperanza respondían al nombre de Izanagi e Izanami, y habían sido formados por los mejores maestros, Takami Musubi y Kami Musubi respectivamente. Tras el banquete se hizo un profundo silencio en los jardines. Los músicos tomaron entonces sus instrumentos y se dispusieron a tocar. Ninguno de los Amatsukami habían faltado a la cita, tampoco otros dioses menores ni la legión de sirvientes, tan numerosos como discretos, que los acompañaban. Sobre todo ellos, los altos torreones de la morada celeste ascendían en la noche estrellada. En el aire fresco y puro se respiraban ya la promesa de la primavera y su inminente llegada. El propio Ame-no-Minaka Nushi presidía la reunión nocturna sobre una palestra elevada. Si bien estaba oculto, como acostumbraba desde los tiempos en que se instalara en el palacio, por 4 biombos en cuyos paneles figuraban, delicadamente representadas con diferentes motivos, las 4 estaciones del año. Más abajo, a su diestra, Kami Musubi apretaba con fuerza su abanico plegado, disimulando apenas la tensión que le embargaba. Durante las últimas semanas, sentía la divinidad, los acontecimientos se habían precipitado de manera vertiginosa, escapando a su control de un modo al que no estaba acostumbrada. Hacía menos de un mes que el Señor del Centro Sagrado del Cielo le había convocado a su presencia junto a Takami Musubi para hacerles un anuncio que los había pillado por sorpresa. Los dos se habían encontrado un día en los aposentos de Ame-no-Minaka Nushi, delante del biombo que lo ocultaba, ocupando el centro de la estancia, y se habían arrodillado sobre el confortable tapiz de tejido acolchado, hecho con materia vegetal, que revestía el piso. Ha llegado el momento de completar nuestra tarea y de extender nuestros dominios más allá de la alta pradera, les había dicho. Los dos hermanos menores habían enmudecido al principio. Habían entendido de sobra lo que aquellas palabras significaban
y solo entonces se percataron de hasta qué punto habían relegado al olvido la existencia de las regiones inferiores que una vez les había sido dado contemplar. Atareados como el resto de los kami, en el perfeccionamiento de la región celeste, habían dado la espalda a todo lo que se extendía fuera de sus confines, los cuales ni siquiera habían vuelto a hollar desde los primeros días de la creación. Así, durante largo tiempo, habían seguido invirtiendo su formidable energía en la generación de nuevas y variadas formas de vida, enriqueciendo la flora y la fauna del altiplano del cielo y limando con esmero hasta la más minúscula imperfección para lograr una armonía y una belleza perfectas. Después contemplada esa tarea, Ame no Minaka Nushi les había asignado una nueva, la educación de Izanami e Izanagi, las deidades más jóvenes del Takamagahara. La bella Izanami había sido puesta bajo la tutela de la deidad Kami Musubi, y el valiente Izanagi se puso al cargo de la potencia Takami Musubi. Izanami e Izanagi pertenecían a la generación de dioses destinados a emparejarse con su contraparte. Los principios del orden de la creación exigían que algunas deidades vivieran en perfecta soledad, mientras que otras necesitaban unirse en parejas de género distinto. De las varias parejas de dioses masculinos y femeninos, la única que restaba por consumarse era la de los dos jóvenes. Y en el Takamagahara había ya quienes comenzaban a preguntarse a qué esperaba el Señor de los Dioses para ordenar su consumación. ¿Puedo saber a quién has decidido encomendar una labor tan importante?, había demandado Kami Musubi. Si bien intuía la respuesta, tal es la razón por la que os he hecho venir, resonó la poderosa voz, semejante a una multitud de ellas, tras los paneles que atemperaban el resplandor. Se trata, como bien intuyes, de vuestros pupilos. Frente al biombo, Kami y Takami tornaron a guardar silencio. Aunque no se miraron, el rostro de ambos se estremeció perceptiblemente. Por más que siempre hubieran sabido que había de llegar el momento en que sus protegidos volaran libres, sabían que este iba a ser un viaje sin retorno. ¿Están suficientemente preparados, mi señor? Tal vez son demasiado jóvenes todavía, había replicado la deidad Kami Musubi. Y a su lado, ahora sí, su hermano Takami había vuelto su rostro para fulminarla con la mirada, reprochándole sin palabras su osadía por cuestionar el dictamen del Señor del Centro Sagrado del Cielo. Este, no obstante, respondió sin irritación, o si la sintió, no la dejó traslucir. En absoluto, negó Ame no Minaka Nushi. Su juventud los hace fuertes y vigorosos. Y han contado con los mejores maestros. Florecen mientras que nuestra luz declina. Tarde o temprano, a nosotros nos espera un retiro silencioso, mientras que a ellos les queda por delante la tarea para la que han nacido, su destino. Aún bajo la severa mirada de Takami y sin atreverse a hablar de nuevo, Kami se había revuelto sobre el suelo revestido. ¿Desde cuándo sabía Ame no Minaka Nushi que tal era el destino de sus pupilos? ¿Se lo había ocultado durante todo este tiempo? Y si tal era el caso, ¿por qué? Capaz de penetrar en sus pensamientos, como en los del resto de los kami, el primero de los dioses había querido explicar su decisión. A continuación, les refirió el sueño que le había revelado lo que había de acontecer. En él les dijo, se les habían aparecido las inhóspitas regiones inferiores, todavía sumidas en el desorden primigenio. Seguidamente, sin embargo, había visto cómo de aquel mar de miseria afloraba una sucesión de islas, hasta un número total de 8, pobladas al principio por una pareja de kami, que tras haberlas ordenado, se multiplicaban sin descanso, originando así un nuevo reino de aquello existente, más impuro, más imperfecto, pero igualmente vivo. Por último, le había sido dado ver también cómo aparecía en aquella tierra una nueva raza de seres,
descendientes de los propios dioses, pero perecederos, destinados a vivir en armonía con los kami y con la naturaleza que les precedía, conformando con ellos una tríada indisoluble. Al despertar, Ame-no-Minaka Nushi no albergaba duda alguna sobre la identidad de aquellos dos kami y de que la hora de acometer la grandiosa labor había llegado. Tras escuchar la historia, el dios Takami había inclinado la cabeza con humildad, en señal de agradecimiento por el saber que su señor había compartido con ellos. No así Kami, pues el relato no esclarecía cuándo se había producido la revelación y por cuánto tiempo había decidido ocultársela. ¿Cuándo deseas que partan?, se había limitado a preguntar la deidad, sin atreverse a formular más reservas. Falta ya muy poco para que llegue la primavera. Esperaremos a que se deshagan las nieves y marcharán con la nueva estación, había respondido Ame-no-Minaka Nushi. Aquel día, tras abandonar los aposentos del primero de los dioses, Kami y Takami se habían separado sin apenas intercambiar palabras. Así era desde hacía ya largo tiempo. La unión de la que en un principio habían hecho gala había ido dejando paso a una distante frialdad. Lejos de acercarlos, sus paralelas responsabilidades como tutores de Izanami y de Izanagi habían contribuido a ese distanciamiento. Ambos discrepaban de la instrucción que impartía el otro a su pupilo y de la metodología que empleaban, más aún sabiendo que los dos estaban llamados a emparejarse algún día. Kami consideraba excesiva la rigidez con que su hermano había educado al joven Izanagi, un rigor físico y mental tan implacable que a su juicio privaba al discípulo del contacto con una parte de sí mismo que era crucial para el desarrollo de una personalidad armónica y equilibrada. Takami deploraba a su vez la flexibilidad y la permisividad de que gozaba Izanami. Lo que él tenía por actitudes censurables y salidas de tono de la muchacha solo podía deberse, a su parecer, a la falta de disciplina con la que había sido educada. Cada maestro pensaba que el otro había fracasado a la hora de esculpir debidamente el carácter de su pupilo, sin darse cuenta de que eran precisamente sus propios caracteres y sus imperfecciones los que se veían reflejados, como en un espejo, en los de sus tutelados. A tal punto era así que habían terminado por contagiar a los jóvenes sus propios recelos, de modo que éstos se profesaban a su vez escasa simpatía. Izanami consideraba a Izanagi presuntuoso e insensible, y aunque en efecto era difícil leer sentimiento alguno tras la máscara del muchacho, a él lo desbarataba tanto como lo escandalizaba la insobornable independencia de la que ella hacía gala en ocasiones, incluso frente a su propia maestra. Y sin embargo, las cualidades de ambos eran muchas y manifiestas. Además de hermosa, Izanami era una muchacha de inteligencia penetrante, resuelta y valerosa, virtudes dignas de elogio. Izanagi, por su parte, no era meramente un joven apuesto, sino también reflexivo y honesto bajo su impertérrita coraza, dotado de un extraordinario sentido de la lealtad. A pesar de su juventud, eran bien conocidas y admiradas en el Takamagahara su fuerza y sus aptitudes guerreras. Acostumbrado desde pequeño a disciplinar sus apetitos y a fortalecer su resistencia, se ejercitaba diariamente con la espada al alba, incluso en lo más gélido del invierno, cuando la nieve caía copiosamente a la vista de todos, ataviado tan solo con un fundoshi, indiferente completamente al frío. Aquellas exhibiciones, desplegadas siempre bajo el ojo atento y severo de su maestro, habían hecho a Izanagi respetado y muy popular. Como correspondía a una criatura femenina, las virtudes de Izanami eran más discretas y elegantes. Por este motivo, Kami Musubi la había instado a que aquella noche, la noche del banquete de despedida, aquel en que todos los Amatsukami se habían reunido en el palacio llamados por el Señor del Centro Sagrado del Cielo, representara una danza
para todos los asistentes. Esa noche, la última de la joven pareja entre los suyos, Takami se hallaba al otro lado de la laguna sublime, que centelleaba en medio del gran jardín, separado de su hermana como si quisiera remarcar la distancia que se había abierto entre ambos en los años recientes. Tanto el maestro como su discípulo Izanagi estaban sentados en el suelo, con la espalda tan recta como una tabla, y el gesto ceñudo, a diferencia del resto de los comensales quienes se habían saciado de las exquisitas viandas que se les ofrendaban. Ninguno de los dos había terminado el contenido de sus cuencos, ni había acercado siquiera los labios a las copas de licor de arroz. Pero tras su aparente indiferencia, aguardaban tan expectantes como los demás la salida de la divina Izanami. Llegó cierto momento en que la melodía de una flauta sho se alzó gradualmente sobre los jardines y la figura femenina emergió de entre los cipreses sawara, que flanqueaban uno de los extremos del vergel. Todos sin excepción quedaron mudos de asombro. La joven lucía el atuendo más bello que jamás hubieran contemplado. Estaba compuesto de varias túnicas, superpuestas de forma precisa y armoniosa, y rematado por un manto de mangas verde azuladas, los colores de las praderas y los cielos del Takamagahara, exquisitamente adornado a su vez con motivos vegetales. Solo el proceso de ceñir tan magnífica prenda había tomado la mayor parte del día a su doncella de máxima confianza. Como la más exterior de las túnicas, lucía un delicado estampado con el paisaje y el palacio de los Amatsukami. El efecto del Yunihitoe, una vez puesto, era el de un manto de flores derramándose sobre la alta pradera celestial. Kami Musubi sonrió al ver a su pupila y paladeó para sí el éxtasis general, pues le había ayudado personalmente a elaborar aquella prenda. Lo había hecho con el propósito de que Izanami la luciera aquella noche especial, pero también con el de que la conservara como un recuerdo de su hogar allí donde ella viajaba. Izanami llevaba suelta su espesa cabellera negra. Si bien se la había adornado pasándose en un lado de la cabeza un sublime kanzashi de jade, coral y perlas que brillaban rutilantes bajo la luz de la luna llena, el rostro de nieve de la joven diosa, de facciones extraordinariamente delicadas, competía en blancura con el propio astro. Este alcanzó en ese preciso momento su punto culminante en el centro de la bóveda celeste y bañó el jardín con su luz por entero, reflejándose en la gran laguna como una gran esfera de plata. Izanami avanzó por el sendero principal, alfombrado de flores de andrómedas y camelias, y una vez frente a las potencias divinas reunidas allí, dio comienzo a su actuación, primero muy lentamente y luego más deprisa, perfectamente acompañada, en todo momento, con el rítmico son de los tambores tsuridaiko, que reverberaban en la noche. La joven fue desplegando una danza sublime que parecía contener en cada uno de sus gestos y pasos la historia misma del mundo hasta ese mismo momento. Un poético y mudo homenaje a todas sus maravillas y todas sus criaturas. Ora describiendo círculos, ora permaneciendo inmóvil por un instante, ora aproximándose al suelo para luego ascender de nuevo muy lentamente, cual si brotara de la tierra y volviera a florecer. Otras veces, la danzante semejaba invocar la lluvia o imitar con los gráciles dedos la caída de la nieve en una sucesión constante que evocaba el propio transcurrir de todas las estaciones, mientras el dulce canto de las flautas la acompañaban. A cada uno de estos giros y movimientos se escuchaban suspiros y exclamaciones de admiración entre todos los espectadores, incapaces de contenerlos por más que la presencia del Señor del centro sagrado del cielo siempre los cohibiera un poco. Kami Musubi no cabía en sí de gozo,
Durante las jornadas previas, había temido que Izanami no fuera capaz de bailar aquella noche. Vigilándola sin que ella se percatara, la había seguido hasta los confines de la alta llanura, y desde la distancia había visto en el corazón en un puño cómo la joven pasaba largas horas asomada al vacío, contemplando el lúgubre oleaje que agitaba, mucho más abajo, la ciénaga informe y hostil a la que en breve debería partir. A la sabia deidad le inquietaba aquella melancolía, tanto como el persistente rechazo que su discípula mostraba ante la idea de tener que unir su destino a Izanagi, por más que fuera este su deber. La noticia de que ambos tendrían que partir en un viaje sin retorno a las regiones inferiores para fundar allí un nuevo mundo al que consagrarían el resto de su existencia, no había hecho sino exacerbar aún más su descontento. ¿Qué sentimientos habían motivado el mismo anuncio en Izanagi? Esto era un misterio. Pero ahora, en aquel momento mágico, todos los temores de Kami Musubi parecían vanos y solo podía sentir orgullo por su pupila. Ni siquiera el severo Takami Musubi permanecía indiferente en su sitio. Conocía demasiado bien la dificultad que entrañaba la asombrosa ejecución de Izanami y sabía que la sencillez con que ella aparentaba llevarla a cabo solo podía ser el resultado de una disciplina férrea, un ejercicio constante y una profunda sensibilidad que conectara el alma de la muchacha con la del mundo y las criaturas que evocaba. Sí, la danza de Izanami solo podía ser el fruto de todas las virtudes que en su ofuscación él le había negado, como ahora se reconocía a sí mismo. No conocía a ninguna otra deidad que, siendo tan joven, poseyera un sentido tan profundo y sutil de la belleza de todo lo existente, un sentimiento que también contenía algo de tristeza ante su enorme fragilidad. E Izanagi, hacia el final de su actuación, la propia Izanami lanzó una mirada furtiva, de soslayo al joven, pero con enorme decepción y disgusto, descubrió que Izanagi ni siquiera la estaba mirando, mientras todos los demás permanecían con los ojos prendidos en ella. El pupilo de Takami Musubi había vuelto el rostro hacia un costado, como si quisiera hacerle saber que su baile le resultaba del todo indiferente. Izanami trató de ocultar tras el abanico desplegado el rubor de sus mejillas, encendidas por la rabia, antes de ejecutar su paso final. A tal punto llegaba su desprecio por ella. El ritmo de los tambores se había ido ralentizando y apagando paulatinamente, al igual que el canto de las flautas, a excepción de una de ellas, que se quedó sonando en solitario, prolongando una última nota aguda y límpida como el cristal, resuelta con un exquisito trino antes de enmudecerse. En ese momento Izanami, que se había agachado flexionando las rodillas y retrayendo el cuerpo con la cabeza bajada, extendió el brazo derecho en dirección a la hilera de cerezos desnudos que flanqueaba uno de los tramos del sendero principal, y al unísono de la postrera nota de la flauta, abrió el puño cerrando como si fuera una flor. Al instante, en una de las ramas brotó un capullo, también solitario, que, ante el deleite de los presentes, se abrió en un suspiro, convertido ya en una flor bellísima, perfectamente formada, la primera flor de la primavera. Entre nuevas exclamaciones de admiración, muchachos de los presentes rompieron a aplaudir, mientras que otros permanecían más fríos, tal vez no del todo conformes con ese último gesto, porque después de acabar la danza estaba sucediendo que empezaban a asomar brotes nuevos aquí y allá en algunas ramas de los demás cerezos, si bien no florecían, sino que meramente actuaban a la manera del cortejo de la primera flor. Podía dar la impresión de que el poder de Izanami no había sabido detenerse a tiempo. Así parecía pensar Takami Musubi,
el cual se encontraba molesto. El severo dios consideraba que el último gesto de la danza no era trivial, pues la joven se había arrogado a su modo la potestad de precipitar la llegada de la primavera y decretar su inicio con la primera flor de Sakura en plena noche, violentando el orden natural impuesto desde el principio de los tiempos por el Señor del Centro Sagrado del Cielo. Takami Musubi alzó la vista hacia la palestra donde se encontraba el primero de los dioses. Tras los biombos, su resplandor se había intensificado y la agitación en su energía era perceptible, pero era imposible saber si la danza de Izanami y su conclusión lo habían complacido o lo habían irritado. Takami buscó entonces con la mirada a Kami, a quien creía responsable último de aquella osadía, pero cuando los ojos de ambos se encontraron y vio la expresión de su rostro, comprendió que se equivocaba. Era evidente que la exhibición final de Izanami había pillado a su deidad complementaria tan desprevenida como a él. En realidad, la joven estaba mucho más preparada para su misión de lo que los maestros creían.